Papá, ya hablamos de esto. Vanessa está embarazada y necesitamos el espacio. No puedes ser tan egoísta. Roberto sostenía una pequeña maleta frente a la puerta de su propia casa. La casa que él mismo había construido, ladrillo por ladrillo, hace 40 años. Las palabras de Javier cortaban más profundo que cualquier herida de batalla que hubiera sufrido en 20 años sirviendo a su país. Su hijo, el niño que había cargado en sus hombros, que había criado solo después de que su madre falleciera, ahora lo miraba con ojos fríos e impacientes. Hijo, esta casa tiene 3 habitaciones. Yo no ocupo mucho espacio. Puedo quedarme en el cuarto pequeño. No, papá, ya tomamos la decisión. Mira, no te estamos dejando en la calle. Tengo un terreno que me dejó el abuelo, allá afuera en las afueras. Hay un vagón viejo donde puedes quedarte. Está un poco deteriorado, pero tú eres bueno con las manos, ¿no? Vanessa apareció detrás de Javier. Su rostro mostraba una sonrisa apenas contenida de satisfacción. Había esperado este momento desde que se casó con Javier hace 3 años. Roberto sintió cómo su corazón se partía en 1000 pedazos, pero su orgullo militar no le permitiría rogar. Había enfrentado enemigos en campos de batalla, había sobrevivido a circunstancias imposibles. No iba a humillarse ante su propio hijo. Está bien, dame la dirección. El viaje en el autobús destartalado duró 2 horas. Cuando finalmente llegó al terreno, Roberto casi llora. El lugar estaba completamente abandonado, cubierto de maleza hasta las rodillas. Y allí, como una cicatriz oxidada, en medio del paisaje desolado, se encontraba el vagón de tren. La puerta chirrió al abrirse. El interior olía a humedad y abandono. Había excrementos de animales en las esquinas, el techo goteaba y las ventanas estaban rotas. 72 años, pensó Roberto. 72 años de vida para terminar aquí. Pero algo dentro de él, ese mismo espíritu que lo había mantenido vivo en los momentos más oscuros de la guerra, comenzó a despertar. Miró a su alrededor con ojos diferentes. No vio un vagón oxidado. Vio una oportunidad. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Roberto dormía en el suelo duro del vagón, envuelto en una manta delgada que había traído de su antigua casa. Cada amanecer llegaba con nuevos dolores en su cuerpo anciano, pero también con nueva determinación. Con sus ahorros limitados, compró herramientas básicas y materiales de segunda mano. Sus manos de veterano, que alguna vez manejaron armas, ahora manejaban martillos y serruchos con la misma precisión. Comenzó por el techo, sellando cada grieta, reemplazando las láminas más dañadas. Un día, mientras limpiaba la maleza alrededor del vagón, descubrió algo maravilloso. El suelo era increíblemente fértil. La tierra negra y rica se deslizaba entre sus dedos como promesas de abundancia. Recordó las lecciones de su propio padre, quien había sido agricultor antes de que la pobreza los obligara a emigrar a la ciudad. Roberto comenzó a plantar. Primero tomates y chiles, luego calabazas y maíz. Cada semilla que enterraba parecía llevar consigo un pedazo de su esperanza renovada. Los vecinos más cercanos, una pareja de ancianos que vivía a medio kilómetro de distancia, comenzaron a visitarlo. Don Esteban y doña Marta no podían creer la transformación. «Roberto, esto está quedando hermoso. ¿Tu hijo sabe lo que estás logrando aquí?» La mención de Javier todavía dolía, pero Roberto solo sonreía. «No he sabido nada de él desde que llegué hace 2 meses». Doña Marta negó con la cabeza, indignada. «Los hijos de hoy no tienen corazón. Pero tú, Roberto, tú tienes algo especial. Este lugar está cobrando vida gracias a ti». Y tenía razón. Contra todo pronóstico, el vagón oxidado estaba transformándose en algo hermoso. Roberto había instalado cortinas
que doña Marta le había regalado. Había construido muebles simples, pero funcionales, con madera reciclada, y había pintado las paredes exteriores con colores brillantes que había conseguido en liquidación. Pero lo más sorprendente estaba por venir. 6 meses después, el terreno era irreconocible. Lo que antes era un desierto de abandono, ahora lucía como un pequeño Edén. Las plantas crecían exuberantes y saludables. Roberto había construido un sistema de riego ingenioso usando materiales reciclados, aprovechando un pequeño arroyo que corría cerca del terreno. La huerta producía más de lo que él podía consumir. Comenzó a compartir sus verduras con los vecinos, quienes a cambio le ayudaban con diferentes tareas. Don Esteban le regaló 3 gallinas que pronto se multiplicaron. Alguien más le dio un par de conejos. El vagón ahora brillaba bajo el sol. Roberto había logrado conseguir paneles solares usados, pero funcionales, dándole electricidad. Había construido un pequeño porche en la entrada donde se sentaba cada tarde a disfrutar la brisa y el canto de los pájaros. La comunidad comenzó a hablar del milagro del veterano. Personas de pueblos cercanos venían a ver la transformación. Algunos pedían consejos sobre agricultura. Otros, simplemente, querían conocer al hombre que había convertido la basura en belleza. Roberto se sentía más feliz de lo que había estado en décadas. La paz que encontró en su paraíso simple era algo que nunca tuvo en la casa que construyó para su hijo. Aquí no había tensiones, no había miradas de desprecio, no había sensación de ser una carga. Una tarde, mientras regaba sus plantas, se detuvo a contemplar todo lo que había logrado. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada, pero esta vez era una lágrima de gratitud. Su hijo creyó que lo estaba condenando al abandono, pero sin saberlo, le había dado el regalo más grande: la libertad de construir su propia felicidad. La vida era buena. Roberto había encontrado su lugar en el mundo, pero entonces, en una mañana soleada de domingo, escuchó el sonido de un motor acercándose. Un automóvil que reconoció inmediatamente. Su corazón comenzó a latir más rápido. Javier había regresado. El auto se detuvo frente al vagón. Javier salió lentamente, y Roberto notó inmediatamente que algo era diferente. Su hijo lucía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Vanessa no venía con él. «Papá». La voz de Javier se quebró. Se acercó con pasos vacilantes. Sus ojos enrojecidos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Papá, yo no sé ni cómo empezar. Lo que te hice fue imperdonable». Roberto permaneció en silencio, observando a su hijo con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. «Vanessa me dejó, papá. Se fue con otro hombre 2 semanas después de que tú te fuiste. El bebé ni siquiera era mío. Me hice la prueba porque algo no cuadraba. Todo fue una mentira, para quedarse con la casa». Javier cayó de rodillas frente a su padre, sollozando sin control. «Te saqué de tu hogar. Te mandé a este lugar pensando que era un terreno sin valor, solo para complacer a una mujer que me estaba usando. Papá, perdí todo. Perdí la casa por deudas que ella hizo a mis espaldas. Perdí mi trabajo por la depresión. Y lo peor de todo, perdí a mi padre por mi propia estupidez». Las lágrimas caían sobre la tierra fértil que Roberto había cultivado con tanto amor. Javier levantó la vista. Sus ojos suplicantes buscaban algo, cualquier cosa, que indicara perdón. «Sé que no merezco tu perdón, papá, pero vine a decirte que tenías razón en todo. Este lugar, mira lo que has construido. Es hermoso. Tú eres increíble. Y yo fui un tonto ciego que no supo valorarte». Roberto sintió cómo su corazón de padre comenzaba a ablandarse. Después de todo, era su hijo,
su única familia de sangre. ¿No había dicho siempre que la familia se perdona? Extendió su mano hacia Javier, ayudándolo a levantarse. Hijo, todos cometemos errores. ¿Me perdonas, papá? ¿Puedo quedarme contigo unos días? No tengo a dónde ir. Roberto estaba a punto de responder cuando don Esteban apareció apresuradamente por el camino, agitando unos papeles en su mano. Su rostro mostraba preocupación y urgencia. Roberto, necesito hablar contigo ahora mismo. Es importante, muy importante. La expresión de Javier cambió por una fracción de segundo. Roberto lo notó. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un destello de pánico en los ojos de su hijo, seguido rápidamente por una máscara de preocupación falsa. ¿Qué estaba pasando realmente? Don Esteban llegó jadeando, lanzando una mirada desconfiada hacia Javier antes de hablar. Roberto, amigo, necesito mostrarte algo. Ayer vino un ingeniero de la ciudad al pueblo, preguntando sobre terrenos en esta zona. Me puse curioso y lo seguí hasta la oficina municipal. Extendió los papeles hacia Roberto. Eran documentos oficiales del municipio. Tu terreno, Roberto, resulta que está justo encima de un acuífero natural de agua pura. La ciudad quiere comprar terrenos aquí para desarrollar un proyecto de embotellamiento. Están ofreciendo cifras millonarias. Tu propiedad vale una fortuna. El rostro de Roberto palideció mientras leía los documentos. Luego miró a su hijo y en ese momento todo cobró sentido. La visita repentina, las lágrimas, el arrepentimiento perfectamente actuado. Tú ya lo sabías. No era una pregunta, era una acusación. Javier retrocedió un paso, su máscara de arrepentimiento comenzando a resquebrajarse. Papá, yo puedo explicar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? 3 semanas, está bien. Lo supe hace 3 semanas, pero papá, yo vine porque realmente... Don Esteban interrumpió, sacando más papeles de su bolsillo. ¿Hay más, Roberto? Fui con el abogado del pueblo porque algo me olía mal. Tu hijo estuvo en la notaría hace una semana. Intentó presentar documentos que supuestamente firmaste, documentos que le transferían la propiedad del terreno a él. El mundo de Roberto se detuvo. Miró los documentos falsificados. Su firma había sido imitada, torpemente pero suficiente para engañar a alguien que no prestara mucha atención. Hijo, dime que esto no es verdad. Javier explotó, su verdadero rostro finalmente revelándose. Técnicamente es mi herencia. El abuelo me dejó este terreno. Tú solo estás viviendo aquí. No es legalmente tuyo. El abuelo se lo dejó a tu padre en su testamento revisado hace 10 años, que tú aparentemente nunca supiste que existía. Yo estuve ahí cuando lo hizo ante notario. Don Esteban colocó una mano protectora en el hombro de Roberto. Tu padre tiene todos los documentos legales en orden, muchacho. Este terreno es suyo. Y gracias a que el notario es honesto y me conoce, los papeles falsos que presentaste fueron reportados a las autoridades. La policía viene en camino. Javier retrocedió hacia su auto, su rostro contorsionado en una mezcla de furia y pánico. Esto no se va a quedar así. Ese dinero debería ser mío. Tú vas a morir pronto de todas formas, viejo inútil. Las palabras golpearon a Roberto con la fuerza de una bala, pero esta vez algo era diferente. Esta vez Roberto no estaba solo. Doña Marta había llegado con otros vecinos al escuchar la conmoción. Todos se colocaron junto a Roberto, formando una barrera humana entre él y su hijo. Vete antes de que llegue la policía, muchacho, y no regreses jamás. La voz de don Esteban era firme e inapelable. Javier escupió en el suelo antes de subir a su auto y alejarse a toda velocidad, dejando una nube de polvo tras de sí. Roberto
se desplomó en su silla del porche, no por debilidad, sino por el peso de la verdad. Su hijo no solo lo había traicionado una vez, sino dos, y la segunda vez había sido peor, porque había intentado robar no solo su propiedad, sino también su dignidad con mentiras y lágrimas falsas. Pero mientras miraba a las personas que lo rodeaban, con preocupación genuina en sus rostros, Roberto comprendió algo fundamental. 3 meses después, el terreno de Roberto lucía aún más hermoso. Con el apoyo de sus verdaderos amigos y la asesoría legal gratuita que le proporcionó el abogado del pueblo, Roberto no solo protegió su propiedad, sino que negoció un contrato justo con la empresa embotelladora. La compañía pagaría una renta generosa por el uso parcial del terreno, permitiéndole a Roberto mantener su hogar y su huerta, mientras que el proyecto se desarrollaba en la parte trasera de la propiedad. El dinero era más que suficiente para vivir cómodamente y aún poder ayudar a su comunidad. Roberto estableció un fondo para apoyar a otros ancianos abandonados por sus familias, proporcionándoles recursos para comenzar de nuevo. Su historia se volvió conocida en toda la región, inspirando a muchos a no rendirse ante las adversidades. Javier enfrentó cargos por falsificación de documentos. Aunque Roberto podría haberlo enviado a prisión, decidió no presentar los cargos más graves. No por misericordia hacia su hijo, sino porque finalmente comprendió que Javier tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida. Esa era una prisión mucho peor que cualquier celda. Una tarde, mientras Roberto regaba sus plantas, rodeado de gallinas que cloqueaban felices y conejos que brincaban libremente, doña Marta le llevó limonada fresca. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto, Roberto? Tu hijo pensó que te estaba condenando cuando te mandó aquí, pero en realidad te liberó. Roberto sonrió, observando su paraíso. El vagón oxidado ahora brillaba con orgullo. Las plantas florecían abundantes, y cada rincón del terreno respiraba vida y esperanza. Tienes razón, Marta. Pasé tantos años construyendo una casa para mi familia, sacrificándome, trabajando hasta el agotamiento, pero nunca construí un hogar para mí mismo. Hasta ahora. Don Esteban se acercó con una cerveza fría para su amigo. Aquí está tu verdadera familia, hermano. No la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Esa noche, mientras Roberto se recostaba en su cama, dentro del vagón que había transformado con sus propias manos, miró a través de la ventana las estrellas brillantes. No sentía rencor, no sentía dolor, solo sentía una paz profunda que nunca antes había experimentado. Había aprendido la lección más valiosa que la vida podía enseñar. La familia verdadera no se define por la sangre que corre por tus venas, sino por las manos que te levantan cuando caes, por los corazones que celebran tus triunfos y por las almas que permanecen a tu lado cuando el mundo te da la espalda. Su hijo lo había traicionado, sí, pero esa traición había sido el catalizador de su verdadera libertad. Roberto había construido más que un paraíso desde un vagón oxidado. Había reconstruido su vida, su dignidad y su fe en la humanidad. Y eso, ninguna traición podría quitárselo jamás. El veterano anciano cerró los ojos con una sonrisa en el rostro. Mañana sería otro día para cultivar su jardín, para ayudar a sus vecinos, para vivir con propósito y alegría. Porque al final, el verdadero triunfo no fue el dinero, ni siquiera la justicia servida. El verdadero triunfo fue descubrir que incluso en la traición más dolorosa, la vida te puede regalar una segunda oportunidad para florecer. Y Roberto floreció como nunca antes lo había hecho.